Para el afilado de la cara, os vamos a enseñar cómo configurar el programa. Vemos que en la pantalla de menú general podemos tanto seleccionar el afilado del dorso, que lo activamos pulsando sobre el icono de afilado del dorso y se activa el color, o el afilado de la cara, que es lo que ahora vamos a hacer. Cuando tenemos activado, pulsamos a editar y vemos los diferentes ajustes que tenemos sobre la cara. Dentro de estos ajustes tenemos el recorrido de afilado, a qué velocidad vamos a realizar el afilado, el ángulo de la cara. En este disco que tenemos aquí es de 10 grados, vamos a introducir 10 grados, y la carga de afilado. Además, podemos entrar afilando, apartar la muela y salir, o bien entrar afilando y salir afilando. Vamos a dejar ahora esta opción para verla. También podemos seleccionar la velocidad de rotación de la muela y el sentido de rotación, a izquierda, con cambio de sentido, o a derecha. Vamos a seleccionar con cambio de sentido. Una vez ya lo tenemos, le damos a atrás y guardamos el programa. Ahora vamos a ver cómo configurar los movimientos de la máquina. Dándole al botón Start, los grados se seleccionan automáticamente a los 10 grados que hemos puesto. Se activa la piedra y es ahora donde yo debo colocar la piedra. Mediante las flechas podemos subir o bajar la piedra y moverla hacia adelante o hacia atrás. Además, podemos seleccionar también el movimiento lento para tener mayor precisión. Vamos pues a colocar la piedra y ver cómo afila la máquina. Para ello ahora le doy el toque al diente, lo tengo ya tocando y lo introduzco hasta dentro para que deje de tocar. Una vez ya tengo esta posición, le doy al botón Start. En el caso que hubiera algún diente roto y no lo hubiéramos programado, desde esta misma pantalla de funcionamiento de la máquina, donde vemos los dientes restantes, tiempo de afilado, etcétera, pulsando este botón saltará al próximo diente. Es decir, yo ahora pulso el botón, queda activado y en el próximo diente hará 2 indexaciones.